Hola, mi nombre es Carol y bienvenidos a otro capítulo de Steelrising. Voy a ser honesta, no me acuerdo qué estaba haciendo en el capítulo anterior. ¿Iba a rescatar a alguien? Sí. Parece que en este juego siempre hay alguien a quien rescatar. A ver. Sí, ¿saben por qué tengo que hacer esto? Porque ella no usa escaleras. Súper chistoso, pero no usa escaleras. Ok, vamos a ver si no terminé de explorar esta área porque vine corriendo por ahí. A ver si hay algo más. No parece. Tiene pinta de atajo, pero les digo que no usa escaleras. Aquí ponen escaleras en el juego si no te van a dejar usarlas. Ok, por aquí. Creo que ya estuve. Si no, no me hago. Cantera real de yeso. Bueno, en ningún momento creí que era... Bueno, no creo que se refiera a real, sobre real y ficticio, sino como If Monsieur de la Moreau is realeza. hiding somewhere in the depth, I will have to use this mobile walkway. ¿Qué? ¿De qué hablas? No creo que pueda... Ah, sí puedo pararme aquí. No sé para qué, pero bueno. No voy a hablar con ustedes. Lo que más me molestan son estas máquinas grandotas. Esos y los de los mazos. Se me olvidó cómo evadir. Como estaba jugando Final Fantasy XVI, no evaden con el mismo botón. Así lo puse bien. Creo que es por ahí. Qué bueno que hay un vestal aquí adentro. Vamos a recuperar el frasquito de aceite. Ok, creo... Ok, este es el camino principal, entonces. Voy a ver si este es un secundario. O simplemente está ahí ya. A ver si hay algo más. Además del amigo de aquí. Ah, ok, es la misma área. Perfecto. La verdad, nunca me había visto que uno de esos me atacara. Porque son tan sencillitos, nunca me atacó. Digo, tengo que golpearte. Espera. Cálmate, no te he hecho nada. Aún. Vale. Siempre me emociona, claro, déjame en paz. Uf. No me pongan dos caminos, qué fastidio. Oh, otra vez tal. Creo que ni en las ciudades no hay tantos vestales juntos. ¿Quiere decir que hay voz? No creo. Ok, es una misma área. Ok, este montón de... No, es este... Sí, no era... Genial, vamos a ver
Ok, no deberían poner este montoncito de roca si no quieren que uno brinque sobre el montoncito de roca. Porque no lo puedes pisar y de ahí brincar. O sea, es un área no accesible. Pero no debería haberlo puesto así. Con poner una pared más alta. A ver. Por ahí tampoco. No, no cambies de objetivo. ¿Por qué cambias de objetivo? Apunta ya porque quiere. Parece una tontería, pero de verdad olvidé cómo esquivar. Tengo que comprar más de 2 frascos chiquitos. This time, it's over for me. Princess was ransacked. I barely escaped from the guards sent to arrest me. I must disappear and hope that things will one day turn to my advantage. In truth, the timing is excellent. According to my informants, the king is planning a coup de force against the Third Estate. I think it's high time for all of us to go underground with you. Once we're hidden in the catacombs, we can prepare a counter-offensive in peace. Does the Duke approve of this withdrawal? Oh, that fool. He's indecisive as usual. Always busy dreaming about his cousin's crown. But I prepared the terrain. He will let me do as I please as long as I serve his interests. Bueno, al final... un bicornio. Ok, eso me gustó. Era un secreto, no era para avanzar a otra área. Bye. Podría haberlo saltado. Cool. Vale. ¿O será él? No. Escucho las máquinas pero no las veo. Está atrás de mí. Uf. ¿Para qué existe esa puerta entonces? Lo que no sé es que tan lejos me sigan. Sí me digan. Bueno, ¿qué hay áreas en las que ya no te siguen? Ya abro por el otro lado. Ok. Creo que algo de este juego que sí considero que es demasiado es la cantidad de enemigos por zona. Porque no los puedes desestabilizar. Es decir, si tú estás atacando a uno, de todas formas te ataca. Te puede responder el ataque. O sea, no es como en otros juegos que cuando los atacas mucho como que se destabilizan y no les das chance de nada. En este juego no. Entonces cuando te ponen 5 de esos al mismo tiempo, la verdad que sí dices, pero ¿qué está pasando?
What is this? Vaya, están agresivos estos, ¿eh? A esto me refiero. Ahora hay 3. ¿O no? ¿Son solo 2? Bueno, no quiero pelear con ellos. Oh my god, hay un grandote. ¿Y ya? Ok, hay un sublimador, eso es bueno. ¿Cómo? Ok, dije, ¿cómo llegué aquí abajo? Sí, era allá arriba. No, no veo nada. Ay, creo que me iba a caer. Sí, ya voy. Y eso... no creo que valga la pena. La verdad. Para tal vez caerme, no gracias. Porque aquí realmente no tan gran cosa. La ropa te la encuentras en los cofres, que no ha sido mejor que la que me encontré al principio del juego. Y las almas es lo que más te encuentras, así que lo más probable es que sea esencia. Creo que debe estar cerca de algún jefe. Sí, se ve. Lo que no sé por qué no iba a estar. men waged a terrible fight here. Some of these poor men were trampled to death. ¿Me habré saltado un vestal? No me gusta esto porque no tengo suficiente aceite. Explorador inestable. ¿Dónde ir? Oh, sí. ¿Me dio? ¿Cómo caramba me dio? Por favor. Esa era mi única granada. Pasa para atrás. ¡No! Me equivoqué botón. Sí, eso fue todo. Vaya, este ataque no tiene mucho sentido. Ok, vale, ese te lo vale. Vale. Sí, tiene sentido. A eso me refiero. Un ataque así de contundente debería desestabilizarlo, o sea, un poco. Y sin embargo, nada más me golpeó y ya yo no puedo hacer nada. Y yo no puedo hacer eso con ellos. Si ellos están haciendo su ataque especial y yo lo ataco, no lo interrumpo. A menos que le haya roto la postura. Entonces no tiene mucho sentido en esa parte en específico del combate. Que creo que es lo único que me frustra un poquito de las peleas. Porque de resto no es difícil. Aquí está el vestal. They barricaded themselves in to escape the enemy. The only way through is the hard way. Claro que sí. Creo que puedo subir de nivel si consumo mis a 11.840. Vale, tengo 7.
11.840. Tengo de las grandes aquí, creo. Ok, esto lo vamos a poner aquí. Ya, vale. Yo creo que vamos a... Creo que de daño voy relativamente bien. Yo creo que vamos a meter durabilidad. Para poder tener un poquito más de salud y equilibrio. Porque aguante, no. Sí, vamos a hacer durabilidad. ¿Y qué más era? Me faltan 7500. Son 7500 para subir las armas. 7500. No creo que llegue a 7500 ya. Igual sí, ¿eh? ¿Será? Me faltan 1200. Creo que sí llegó. Oh, ya no tengo. Ah, sí tengo, sí tengo. No me asusten, sí tengo. Vale, ya está el nivel máximo. El nivel máximo es 5. Ok, eso es bueno saberlo. Nos podremos enfocar en el mosquete después. Me hubiera gustado usar esta, pero... estas están bien. Y vamos a subir la potencia. Eso está bien. Y vámonos de aquí. Entonces para acá no es. No hay nada. Una muerte para los curiosos. Vale. Ahí lo encontré. Bien. Monsieur Marat. Huh? Hey? Who goes there? La Diableuse, je m'attendais. So this is the famous Huntress Diana I've heard so much about. Truly, 'tis an honor, madame. Now let me have a look at you. Oh, oui. You're just as they described. An angel of death, descended from the heavens to vanquish the clockwork tyrant. Who depicted me this way, monsieur? Mes compagnons, madame. Chief among them is Monsieur Chaudelot de Leclos. They have observed you dispensing justice all over the city. A most expeditious justice at that, as befits the crimes committed by our good king. What a strange machine you are. Me lo han dicho. Gifted with intelligence, clearly, but also with speech and the freedom to do as you please. Cependant, you are still an automat. Who is your master? La reina. It was on the Queen's orders that I came to Paris. Y me agrada la reina, Poor así que thing. cuídate. To what new level of desperation has her husband's madness driven her? Does she finally intend to leave this kingdom, where she should never have set her dainty little feet? No, monsieur. She means to put an end to her husband's madness. What, with you? You in what army? That's quite amusing, you must admit. And you, Monsieur Marat. Who is your master? I serve not a master, but a cause. That of the Duc d'Orléans. His cousin the king has no place on that throne, and nor does his wretched dynasty. The Bourbons, along with their wars, their crimes, and their vices, are finished. It's high time their scepter be passed to an enlightened, just monarch. One who is sympathetic to the people's sufferings. But now that I think about it, madame, look at us. We've been standing around chatting like old friends for several minutes, and I still don't know to what I owe the pleasure of your visit. I must go to the Bastille, No por voluntad where propia, Monsieur tú de te pusiste a hablar. Vaucanson is imprisoned. Oui. Such a sad fate for a king's lackey. And what do you want with your creator? This man whose blood-stained hands built the army that's currently setting Paris ablaze. What Vaucanson has done,
Only Volcansong can undo. Fair enough. Correcto. Alas, while I come and go as I please through these tunnels, it is impossible to enter the fortress. Impossible, dites-vous. A sanguinary automat is spreading death and terror in the depths of this quarry. At the cost of their lives, my comrades were able to sabotage the floor of the cave to limit its movements. Nevertheless, it stands between you and the tunnel that leads to the Quartier du Temple. And that's the only Aquí debe haber way algún to boss, reach yo the creo. Bastille. Pero boss, And como el yet that's obispo y eso. exactly what I intend to do, Monsieur Marat. À votre guise. I shall not attempt to dissuade you. There is one small thing, though. I had to disable the mobile walkways to protect myself from the automats. But since you managed to come here, I assume you already know a lot about these devices. Indeed. Here. This would allow you to reach the lower tunnels. Vale. Ya voy. Déjenme cerrar esto rápidamente. Ok, esto ya está. Puedo cerrar. Ok. Tengo varias. Por favor, déjenme darme texto, o sea... A veces lo leo después mientras estoy, subiendo los episodios de nuevo, pero... Oh, no me pongas lore tanto así, porque, híjole... No presto mucha atención. Ok, esta es como una zona segura, ¿no? Cerrado. Loco. This mattress is stained with blood, as is this jacket. Who could have stayed here? Monsieur Marat will surely be able to tell me. Ahorita lo voy a preguntar. Sombrero de contrabandista. Uff. Ojalá eso tenga buenos stats, porque debe verse cool. Ahorita vemos. Ahí está. Look at them, parading around like peacocks. These scoundrels, rotten to their very core. See how they proudly display their vices and shameful privileges, tirelessly working to drag morality through the mud, trampling love itself. Eso tampoco me suena que sea bueno. Liaison before her husband banned it. It's hilarious, isn't it? I'm not surprised. No matter how hard I worked to denounce their immoral practices, the aristocrats saw my novel as nothing more than a light-hearted bit of fluff. How naive I was to imagine that my pen could slice away the gangrene of their debauchery. Well, fortunately, you have more than one string to your bow, mon capitaine. Este parece que no lo aconsejara bien. O si la ropa ahí no es. A ver. No, es malísimo. Es que cómo puede ser que me den al principio del juego algo que me da 35 de armadura y luego cosas que se ven muy cool, pero que lo único que me da es resistencia a la magia. O sea, no me interesa la resistencia a la llama y a las escarchas tanto como creen. O sea. Y por botín. Resistencia alquímica. Tengo hasta viales de resistencia alquímica, o sea. No. Que me sigan dando. Ropa que no voy a usar, no tiene sentido. Infusión elemental, resistencia eléctrica, resistencia a las llamas. Y ya. Vale. Ah, aquí está, yo dije subió. Have you fixed the walkway? I am working on it, Monsieur Marat. That's the only way to reach the lower tunnels. Sí, sí, sí. The mechanism... Dime qué está pasando. Who laid on this blood-stained mattress? Oh, it's a strange story. I suppose you heard about what happened in Place Dauphine? Indeed. I went there.
Well, we took in one of the survivors of the massacre. The only survivor, it seems. Despite his serious injuries, he was particularly talkative. What did he tell you? He kept saying that Lafayette was a traitor in the king's pay. That the flaxen-haired hero had deliberately handed his brand new National Guard over to the Automats. What evidence did your guest have? Nothing substantial, unfortunately. Entonces no It was tiene nada. based on a simple rumor that was circulating in the camp shortly before the Royal Army attacked. It would appear that several volunteers carried a yellow cartridge in their cartridge pouches. Most likely a subtle way for the conspirators to recognize each other. The subsequent disaster would tend to confirm this hypothesis. Vous ne croyez pas? These are suspicions. Nothing more. Right you are. Oh, if only I had proof of this conspiracy. Then I'd be able to scutter the ambitions of that cur Lafayette for good. The would-be dictator's plans would be foiled. I must get to the bottom of this urgently. Very well. I encourage you to do so. But remember that the Marquis could not have acted alone. If you can't find anything implicating him, look into the members of his staff. Start in Place Dauphine, where those brigands sullied the ground with their boots. Vale, me acaba de dar una misión secundaria. Bueno, no sé qué se refiere con examinar, que aquí ya no hay nada, ¿no? Bueno, vamos a ir yo creo que a la misión principal. Thanks to what I learned from Monsieur Marat, I will use the mobile walkway to reach the lower levels. Voila. That should have fixed the walkway. Me gustan los detalles del personaje, están bien hechos, a mi parecer. Está cool. Sí me hubiera gustado que no me hubieran dado ropa tan buena al principio del juego. No tiene sentido. Tengo que bajar y subir. No me di cuenta. Bueno. Ya desbloqueé el atajo. ¡Espera! Ah, yo vi algo. Voy a tener que volver a subir. Voy a tener que volver a subir. Voy a tener que volver a subir. Ah, claro, yo bajé de allá arriba. Vale. Entonces vamos a terminar de bajar. No lo había visto, solo lo escuché. Ok, es por allá arriba. Vamos a ver si hay algo por acá.
O sea, era el camino largo. Hay algo aquí. Uy. Ok, ese se lo voy a dar, eso estuvo bien. Esto se lo voy a dar, eso estuvo bien. Ese sí me sorprendió. Ese estuvo loco. Como si estuviera jugando fútbol. Sí, creo que era el camino largo. Es que... Ah, no podemos, que según ellos estoy peleando. Vale. ¿Me dejan así que? No tiene pinta. No voy a vencerlos a los dos, no manches. Vamos a ver si dejan de seguirme. Oh, se han bugado. No sé en qué momento se volvió tan letal este pequeño. Bueno, se van a quedar ahí, supongo. Pueden dejar de hacer eso, Dios mío. ¿Cómo subo? Ah, ya sé cómo subo. De todos modos, que si fuera importante para la trama, me dejarían ver ese recuerdo aún cuando estuviera en combate, así que... lo ignoraremos. O sea, voy a ver si puedo volver. Podría intentarlo, pero no sé. Como no me agacho... Right, creo que sí llego. Oh. ¿Pero habrá muerto o se lo habrán llevado? Monsieur Laclos was the Duc d'Orléans' faithful retainer. He was to prepare the way for his takeover, and now he has become one of the king's most bloodthirsty automats. How ironic. ¿Se convirtió en un autómata? Espera, ¿en qué momento me dijeron eso? ¿Ese es el boss de este lugar? ¿El señor transformado en robot? No. Bueno, en androide. O lo que sean. Autómatas. No creo. Pinta voz. ¿Dónde está el vestal? Llegué a las profundidades. ¿Dónde hay un vestal, please? Ay, gracias. Sí, porque para volver aquí... no se ve divertido. Me imagino que estas son las botas y los pantalones. No. Bayoneta. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Qué está pasando? De repente se atoró mi control. No sé qué pasó.
Ok, voy a volver al vestal. No sé qué está pasando. O sea, ¿qué agarré? No sé, el control no me hacía caso. Oh, esta es de fuego. Oh, creo que me gusta más el daño de hielo, honestamente. Pero voy a volver al vestal. ¿Eso qué fue? No sé si se le estaba acabando la batería a mi control, que es una posibilidad, pero de repente las luces se prendían de arco iris. No sé qué estaba pasando. Probablemente fue que me vieron y yo no pude reaccionar, pero no sé. Aquí debe estar el boss. Sí, este es boss. Es el Centauro. Este es el que transformaron en autómata. Oye, ¿y cómo puedo yo hacer que brinques así hacia atrás? Ok. Muy lejos. Me quedo muy lejos. Creo que estoy muerta. No, en mi caso, cambia de arma. Ok. Basta, o sea. Ese sí lo veo difícil, ¿eh? Ese sí lo veo difícil. Hay algo que hace que evita que pueda recuperar mi estamina. ¿Qué es? ¿No se cansa o algo? No quería ponerme atrás, me di cuenta muy tarde que estaba atrás del caballo. Bueno, lo que sea que es esto, porque no es un caballo. Creo que es eso. Si me da, creo que no puedo. No sé, qué raro. Leí que me atacaría y no. Basta. Ven. Que casi te rompo la postura. No entiendo, no me rompí la postura. Parece que se recuperó. Ok.
Este es de los mejores momentos para atacarlo. Pero puedes no correr enfrente de él. Eso también. Adiós. Aléjate de ahí. La golpea y lo que se pasa hacia ella. Sí, sí, sí. Mala jugada, mala jugada. Tengo que recordar después de esto comprar y así. Ahí está. Titán destruido, el caballero. De Montmartre. No sé cómo pronuncia. Bueno, para no tener casi curas, no estuvo tan mal. Creo que este ha sido el primero que me ha costado bastante. Bueno, no bastante, pero decente. Fire at will. Mira, el señor seguía vivo. Señor, we can't stop them. They're upon us. Fixed bayonets. Fixed bayonets. The fighting has stopped. It's over. Voyez, the huntress Diana appeared to us. She's the one who saved you. Diana cazadora. Where are the troops? You are the only survivor, Leclerc. Leclerc. No. Bueno, We were so close. lo siento, Leclerc. But those machines. An entire battalion would have been unable to defeat them. We were forced to retreat. Chased into these tunnels by the automats. It was madness to attempt an attack on the Bastille. You're wrong. I'm a military man. It was a bold maneuver, but it was a calculated risk. After all, Claro, porque that no puedo old admitir que se fortress is a equivocó. pile of stones with no buffers, curtain walls, or bastions. As for its garrison, our agents were certain. Only a handful of veterans should have been there. A single charge should have sufficed to disperse them. But the king made other arrangements. He increased the fortress's defenses and placed a swarm of automats at the service of a terrible machine. Why did you launch this attack? 3 of our companions were held captive in the fortress. Our best agents. Agents? Spies, if you prefer. We, the supporters of the Duc d'Orléans, have always worked in the shadows, within the Queen's entourage, in the tribunes of the Estates General, among the patriots in the clubs, amidst the rank and file in the army. We have had some success, you have to admit. What machinations have you discovered? Enough to make Monsieur Marat's ink flow and bring down our rivals. Necker's speculations, Lafayette's dishonorable behavior, Mirabeau's corruption, and many darker secrets. Me gustan sus expresiones faciales. La verdad que son mejores que en algunos otros juegos, donde es importante tener expresiones faciales. Me gusta cómo pones el ceño, no sé, me gusta. Who captured you, monsieur? There was some confusion in the fray, but Cagliostro was in charge. Cagliostro. He was the one who ordered me to be shut up in that coffin. Then I was thrown into that awful place where I lost consciousness. After that, everything is a series of blurred visions with a voice that ordered me to kill again and again. I intend to enter the Bastille and free Monsieur de Vaucanson. For what possible reason, mon Dieu? She claims that he's the only one who can stop the machines. Indeed, it's possible. In that case, if you're ready to face the abomination that blocked my path and slaughtered my lieutenants, then don't waste a second. No sé si me gusta más esta historia que la de Gridfall, porque la de Gridfall me gustó mucho, mucho, la verdad. More than enough, Leclerc. More than enough. Y era como jugar Fable, no sé. Igual por eso me gusta más Gridfall, pero este está bastante bien.
Tengo que encontrar la salida y curarme y comprar cosas. Vale. No me deja nada por aquí. Creo que no. Esto no. Sí. Eficaz, rechace eficaz, grado 2. Rechace eficaz. Carga eficaz, deseo de vivir, lucha instintiva y ventilación. No, no me interesa. Necesito un vestal para al menos subir también. Tiene que cambiarme los audífonos de lado, me lastimaba la oreja. Pero horrible. Uf, estaba apretando mucho la oreja. Ay, demasiado, wow, me duele el huesito. Here you are at last. This is where the path to the Bastille begins. And to think, I would have never thought you'd make it this far. Cependant, I would advise you not to rush. The fighting in these tunnels has weakened the structure. If you go in there, I'm afraid you won't be able to turn back. Delor, I have just one bit of advice to give you. Before going any further, make sure you're not leaving behind any unfinished business. Any commitments that you've not fully met. I shall return to my hiding place. In these unsure times, you can never be too careful. Ne croyez-vous pas? Ok, esta es entonces un área en la que no puedo volver. Pero si soy honesta, o sea, tampoco es... Probablemente me dejé algo de una misión secundaria que era lo que tenía que investigar, no sé qué cosa. Pero... claro que sí. Pero fuera de eso, no creo que me haya dejado más nada. Fallaste. Pero creo que no. Creo que no me he dejado más nada, la verdad que... Y bueno, sí. La verdad me interesa continuar con la historia. Así que bueno, se tendrá que quedar aquí. Yo creo que vamos a aumentar... quizás daño. Puede ser daño, yo creo. Para subir ya a potencia 10. Oh, soy nivel 29. Para poder tener daño físico, más daño físico, movimientos especiales, impacto. Yo creo que no estoy haciendo tanto daño con la escarcha también porque no he usado nada de alquimia elemental. Pero es que realmente no la ocupo. Vigor, durabilidad. Yo creo que vamos a hacer potencia 10 y luego vemos. ¿Cuál será el máximo? 15. Me falta una llave. Vale. Y yo creo que es un buen momento para dejarlo por aquí, ya que vencimos a un boss del juego. Continuamos en el episodio que sigue. Yo espero... Bueno, es que seguimos buscando personas. No sé si ya nos acerquemos un poco más al final del juego. Creo que todavía no. Creo que todavía me faltan como 3 bosses, tal vez. Depende, o sea, tampoco es un juego súper largo, probablemente también porque no me he metido en todas las misiones secundarias. Pero es un juego en el que más me interesa la principal. La verdad que no me interesan mucho las secundarias, sobre todo porque creo que no me han dado recompensas lo suficientemente para que yo diga, ok, voy por secundarias. No lo sé. Pero bueno, si les ha gustado el episodio de hoy, no olviden dejarme una manita arriba en la parte de abajo. Si les gusta el contenido, consideren suscribirse y nos estaremos viendo en el siguiente video.